Buenas tardes, hermanos. Vamos a abrir nuestras Biblias. Vamos a abrir nuestras Biblias y vamos a ir rápidamente al libro de Santiago, capítulo 2, versículos 14 al 17. Es un pasaje conocido, hermanos. Santiago, capítulo 2, versículo 14 al 17. Dice así: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calenteaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Oremos. Padre Celestial, gracias por la oportunidad, Señor, que nos das de abrir las Escrituras, Señor, y aún meditar en ellas, Señor. Y Padre, ruego que la predicación, Señor, de esta tarde, Señor, obre en corazones, Señor, y nos permita, Señor, actuar, Señor, conforme a lo que tu palabra enseña, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser diligentes y a ser un instrumento, Señor, más útiles en tus manos, Señor. Bendice la Iglesia Bautista de Hermosillo, Señor. Cuida al pastor. Úsalo grandemente, Señor, en Mazatlán, y tráelo con bien, Señor. Y Padre, pedimos todo esto en nombre de tu Hijo, amado Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, hermano. El día de hoy vamos a hablar, hermanos, acerca de la fe que actúa. Es un tema algo conocido, pero la verdad es que muchas veces estoy platicando con hermanos, estoy platicando aún con jóvenes, y me hablan de la tremenda fe que llegan a tener, y hablan acerca de situaciones como que no, yo sé que Dios va a actuar y tengo fe en que Dios va a actuar. Y hermana, ¿qué está haciendo por su trabajo? No, estoy orando por mi trabajo. Ah, perfecto. Y hermana, ¿va a poder hacerlo? Sí, no, estoy haciendo esto. No, y yo tengo fe en que sí lo va a hacer. Y luego les pregunto, ¿y cuántas solicitudes de empleo has dejado? No, pues ninguna. Ok. Qué tremenda fe. Pero la fe sin obras es fe muerta en sí misma. Mi intención el día de hoy es hablar precisamente de esto. Como cristianos, hermanos, tenemos que ser conscientes de que el hecho de decir que tengo fe en algo y creer que Dios puede hacer las cosas no es suficiente creer. Tarde o temprano tienes que remangarte las mangas y empezar a hacer lo que dices que crees. La imagen que puse ahí se me hace un excelente ejemplo de lo que es la fe. Porque verás, el hombre está de un lado y no sabe la verdad si va a llegar al otro lado. Las complicaciones pueden ser muchas de este lado de la montaña y del otro, para llegar al otro lado de la montaña. Y el hombre está a punto de dar un salto que, bueno, quién sabe qué va a pasar. Son muchos peligros, son muchas situaciones, pero el hombre se lanza porque tiene fe en que va a llegar al otro lado. ¿Recuerda cuando usted fue salvo? Cuando usted fue salvo se le compartió el evangelio y tuvo que poner su fe en aquel que le podía salvar. Y muchas veces gente me dice, no, es que yo creo, no estoy seguro si en realidad soy salvo. No, y le digo, espérate, no, ¿cómo no puedes estar seguro? Porque la salvación es como pararte en el barranco, sí. Y la Biblia dice que te tires. Porque aquel que murió por ti te puede salvar. Entonces una persona que no se quiere tirar es porque no tiene fe en aquel que lo puede salvar. Y aquella persona que se pone en el barranco, que se pone en la línea y se lanza al barranco, es porque tiene fe que aquel que dice la Biblia que lo puede salvar y que es suficientemente poderoso para guardar su depósito hasta aquel día, aquel entonces te puede salvar, pero requiere fe. Y aquellos que dudan constantemente están, no, yo tengo que pedirle todos los días a ver si ahora sí. Digo, no, es que en realidad eso no es fe. Verás, hay una línea muy delgada entre tener fe y no hacer nada. Y me explico, y decir, ¿sabes qué? Yo soy espiritual y hacer las cosas sin Dios. El contexto en el que estamos hablando aquí en la Biblia, en Santiago, es prácticamente lo que está hablando. Hay una discrepancia en los cristianos que dicen ser muy espirituales, pero no hacen nada. Santiago está tratando de resolver este problema. Y muchas veces vamos a Segunda de Crónicas, pero aquí hay una historia que creo que muchas veces ejemplifica lo que muchos cristianos hacemos o llegamos a hacer.
Vamos a 2 de Crónicas, capítulo 20, versículo 15 al 17. Segunda de Crónicas está después de Primera de Crónicas, vamos más rápido. Dice la Biblia, Segunda de Crónicas, capítulo 20, versículo 15. Y dijo, oíd Judá todo, y vosotros moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat. Jehová os dice así, no temáis, ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Mañana decidiréis contra ellos, he aquí que ellos subirán por la cuesta de Cis, y los haríais junto al arroyo antes del desierto de Jeruel. No habrá para qué peleéis vosotros en este caso. Paraos, estad quietos, y ved la salvación de Jehová con vosotros. Aquí la situación era interesante. A Josafat lo iban a invadir, a Josafat iban a llegar, iban a traerle guerra, y la situación estaba muy en desventaja Josafat. Y en este caso específicamente, llega el profeta y le dice, hey, mira Josafat, no te preocupes, tú no tienes que hacer nada. Lo único que tienes que hacer es estar quieto, llegar a la guerra, estar quieto, y Dios se va a encargar de hacer todo por ti. Muchas veces cuando cristianos toman decisiones o quieren que Dios actúe por medio de fe, toman esta actitud. Y dicen, Señor, yo sé que tú puedes obrar en el corazón de mi marido. Señor, yo creo, Señor, que tú puedes obrar en el corazón de mis hijos. Yo creo, Señor, que tú me puedes dar ese dinero al que me comprometí. Yo sé, Señor, que tú puedes hacer esto y darme el mejor trabajo. Y yo sé, Señor, que tú puedes hacer esto. Y la lista es larga porque Dios puede hacer todas las cosas. Sin embargo, en este específico caso de la Biblia, no ejemplifica todo lo que Dios hace siempre. En este caso, Josafat se le fue dicho y le dijo, mira, tú no te preocupes. Lo que voy a hacer aquí en este caso va a ser algo extraordinario. Tú no tienes que hacer nada, nomás tienes que pararte y estar quieto y ver lo que Dios puede hacer. Ahora, en este caso, específico caso, Josafat quería hacer cosas, quería actuar. Y le fue dicho, ¿sabes qué? Ahorita no te toca actuar, nomás estate quieto. Ahora, chequen el versículo ahí, 17. Dice, no habrá para qué peleéis vosotros. ¿En qué dice? En este caso, la situación no era algo que siempre Dios hacía así. En este caso les dijo, no tienes que hacer nada. Pero la verdad es que muchas veces veo situaciones donde los cristianos piensan que ahora sí Dios va a hacer todas las cosas y no tienes que mover ni un dedo para que Dios cumpla tu petición, y no necesariamente es así. En este caso, así fue. Pero no siempre va a ser así. Y el día de hoy simplemente voy a hablar de ciertos pasajes de la Biblia conocidos, nomás para tratar de ejemplificar y ver lo que Dios pidió con fe y lo que tuvieron que hacer los personajes de los que vamos a ver en la Biblia. Porque todos tuvieron que hacer algo. No nomás dijeron, ¿sabes qué, Señor? Sí, sí tengo fe, y fíjate, no, aquí voy a estar sentado y estar quieto sin hacer nada para que tú, Señor, hagas toda la obra. No, no funciona así. Dios bendice acciones, hermanos, no deseos en la cabeza. Dios bendice acciones, no escenarios imaginarios. Dios bendice una fe activa, no una fe inmóvil. Dios bendice cuando empiezas a hacer algo, y Dios puede llegar a bendecir esto para que termines de hacer aquello de lo cual Dios puso en tu corazón. Pero eso dista mucho de decir, Señor, yo sé que tú puedes hacer esto. Vamos a ver, déjame quedarme sentado hasta que lo hagas, Señor. Porque no funciona así. Muchas veces llegan hermanos y me dicen, no, fíjate, hermano, que tengo un familiar que esto y aquello. Me gustaría que usted le hable, hermano. Y sí, con toda confianza estamos para hablar con cualquier persona. Para eso estamos aquí. Pero verás, si Dios puso la carga en tu corazón, está en tu corazón. Y si Dios lo puso en tu corazón, es para lo mejor que tú hicieras algo. Porque la influencia que tú puedes tener sobre ciertas personas sobrepasa a lo mejor lo que otras personas pueden tener o influir. No, hermano, es que yo no sé cómo es, yo no sé qué decir. No, pues hermano, pues estudie. Eso sí puede hacerlo. No, hermano, es que yo me pongo nervioso, pues ore a Dios y confíe con fe que Dios le puede ayudar. No, hermano, es que es bien difícil. Sí, sí es bien difícil. Pero verás, tenemos un Dios grande, y si tenemos fe en Él nos puede ayudar aunque sea muy difícil.
Porque la fe, como está ahí, es lanzarse. Lanzarse no sin sentido, sino porque Dios ha puesto algo y Dios ha hablado por medio de su palabra a tu corazón para que hagas algo para su gloria. Y cuando actúas y cuando haces todo lo máximo en tu esfuerzo para ver si puedes llegar al otro lado, lo increíble es que de la nada, así como cantamos ahorita en el himno, su brazo extiende con una velocidad increíble y te defiende con esta lucha contra el mal, como dice el himno. Eso, hermanos, es una fe que actúa. Porque como dice en Santiago, la fe sin obras es fe muerta. Amén. Vamos a ir a Marcos capítulo 2, versículo 1 al 5. Vamos, hermanos, Marcos capítulo 2. Versículo del 1 al 5. Estamos hablando aquí de 4 amigos y una situación interesante, porque tenían un amigo paralítico que no podían ellos sanar. Dice la Biblia, Marcos capítulo 2, versículo 1 al 5, dice, entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Versículo 3, entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo donde estaba y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Y al ver Jesús la fe de ellos, dijo el paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Ahora vamos a ver aquí punto número 1, un corazón cargado fue motivado a actuar por fe. Un corazón cargado fue motivado a actuar por fe. En el escenario está un hombre que es paralítico y tiene buenos amigos. Tiene buenos amigos que lo aman y se preocupan por él. Tiene buenos amigos que dijeron, ¿sabes qué? La situación contigo está difícil, está fea porque no vas a caminar. No puedes caminar, eres paralítico. Pero ¿sabes qué? Pero hemos escuchado ahí que hay alguien que puede hacer algo por ti. Hemos escuchado que hay alguien que levanta, me explico, a gente paralítica, a cojos hace correr, a ciegos hace ver. Y hemos escuchado y creemos con fe que Él puede hacer algo por ti. Un corazón cargado, hermanos, fue motivado a actuar. ¿Te puedo preguntar algo? ¿Usted ha tenido alguna vez una carga por alguien? ¿Usted alguna vez ha tenido a lo mejor un vecino, un amigo, un compañero de trabajo? Y usted dice, wow, qué increíble la situación con él. Estoy seguro que Dios pudiera hacer algo en esta persona. Estoy seguro, si solo se acercaran a Dios, si solo conocieran un poco de su palabra, si ellos solo se pudieran acercar un poquito, qué increíble lo que Dios pudiera hacer en esa familia. Qué increíble lo que pudiera pasar si ellos simplemente se acercaran un poquito a Dios. ¿Alguna vez usted ha estado en una situación parecida? Pablo estaba en una situación parecida. En Romanos capítulo 9, versículo 3 dice, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Pablo estaba en una situación bastante drástica al decir, yo mismo deseara ser anatema, contra tal de ganar a mis hermanos, los israelitas. Pablo estaba en una situación bastante gráfica al momento de decir, deseara yo mismo ser maldito, con tal de que ellos conocieran la gracia de Dios, con tal de que ellos encontraran salvación. Yo estoy dispuesto a entregarme a mí mismo, con tal de que ellos conozcan ese Dios del cual yo predico. Es interesante las palabras de Pablo, son palabras fuertes. No cualquiera dice palabras así de fuertes. Bueno, la verdad es que sí, hay mucha gente que sí habla así, dice palabras así de fuertes. La situación con los amigos, punto A, había amigos cargados por la condición de su amigo impedido. Ellos sabían, hermanos, que el amigo que tenía, simplemente estaba imposibilitado y no había nada que pudiera hacer. Ellos conocían que un hombre paralítico pues simplemente no puede caminar. Pero punto B, hicieron lo que estaba en sus manos. Y es interesante, porque a lo mejor si hubiera alguien aquí, un cristiano hoy en día en ese tiempo,
estuvieran con su amigo y le dijeran, ¿sabes qué? Mira, voy a orar por ti. Ahí está el Mesías, sí, pero déjame orar por ti. Ojalá y el Mesías se le ocurra venir para acá. Ojalá y el Mesías, ojalá y si pudieras caminar, pudieras ir con él. Pero pues no puedes. ¿Sabes qué? Vamos a contar por una silla de ruedas para que ojalá que pudieras llegar. ¿Sabes qué? Mira, voy a orar por ti. Es más, vamos a orar juntos, tú y yo. Para que ojalá el Mesías pudiera llegar aquí. A lo mejor ese fuera el proceder de muchos de nosotros si estuviéramos en ese tiempo. A lo mejor simplemente sintiéramos lástima. ¿Por qué? Pues porque sí es cierto, está imposibilitado. Y consideramos la posibilidad, el escenario ficticio, el escenario imaginario en nuestra mente de lo que pudiera pasar, sí. Sin embargo, sus amigos no pararon ahí. Hicieron todo lo posible que estaba en sus manos para acercar al paralítico a los pies de Cristo. Llegaron y no te podemos meter porque está lleno aquí. Si no hacemos algo ahorita, a lo mejor se va el Mesías y lo que Dios puede hacer, eso simplemente va a parar y no va a suceder. ¿Qué hacemos? Quitamos a la gente, no se puede, es mucha. Gritamos, no, la gente es mucha, no nos van a escuchar. ¿Sabes qué podemos hacer? Hagamos un agujero en el techo. Y bajemos ahí el hombre para que Dios ahora sí lo vea y pueda escucharlo de cerca. ¡Qué increíble! Qué increíble que sí es cierto, pudieron haber orado, pero no oraron nomás. ¿Sabes qué hicieron? Hicieron lo que podían hacer. Y lo agarraron, no sé cómo, y se subieron, tampoco sé cómo. Lo que sí sé es que llegaron y pusieron al hombre enfrente de nuestro Señor Jesucristo. Qué interesante. La fe de estos hombres no se detuvo en, ¿sabes qué? Voy a orar por ti. Ojalá un día puedas levantarte de ahí. Los amigos, hermanos, hicieron lo que estaba en sus manos por hacer. ¿Te puedo preguntar algo? A lo mejor tú también tienes un amigo así. Te puedo preguntar otra cosa. ¿Qué estás haciendo para que tu amigo se acerque a los pies de Cristo? ¿En realidad estás haciendo todo lo que está en tu alcance para hacerlo? ¿En realidad estás tratando todo lo posible que está en tu alcance, en tus manos, lo que sí puedes hacer? No te estoy diciendo que tú levantes al paralítico. Tú no lo puedes salvar. Pero hay cosas que sí puedes hacer. Hay cosas que sí Dios pone en tus manos. Hay habilidades, hay conocimiento, hay cosas que sí puedes hacer para que esa persona se acerque a los pies de Cristo. Te puedo preguntar si lo estás haciendo, porque tu fe sin obras es fe muerta. Cambia la perspectiva completamente. Los amigos hicieron lo que estaba en sus manos, hermanos. ¿Recuerdan Pablo y las palabras fuertes que dijo Pablo? ¿Sabes cómo selló esas palabras? Segunda de Corintios capítulo 11, versículo 23 al 29, habla de todo lo que este hombre sufrió. Son ministros de Cristo como si estuviera lo que hablo. Yo más, en trabajos más abundantes, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. 3 veces he sido azotado con varas, una vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio. Una noche y un día he estado con un náufrago en el alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de la dominación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, y en muchos ayunos, en fría y desnudez. Y además de otras cosas, los que sobre mí se agolpan cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿Quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Las palabras que Pablo estaba diciendo, hermanos, fueron marcadas con sus acciones, con su proceder. Porque lo que yo estoy viendo aquí, él sí estaba haciendo todo lo posible en sus manos que un ser humano pudiera soportar para que el Evangelio de Cristo llegara a aquellas personas que desconocían de él. No solamente dijo, voy a orar por los israelitas. Dijo, voy a ir y voy a pagar el precio de lo que significa lo que acabo de decir. Es completamente distinto. Amén.
Lo interesante aquí, volviendo aquí a la historia del hombre paralítico, es que cuando Cristo dice vio la fe de ellos, no está hablando de la fe del paralítico, está hablando de la fe de los amigos. Cuando leemos aquí en Marcos capítulo 2, versículo 5, dice, y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Qué interesante. Qué interesante que la fe de la que está hablando aquí incluye a aquellos hombres que trajeron a Cristo, al paralítico. La fe de la que está hablando, Dios honró la fe de sus amigos y les dijo, ¿sabes qué? Tus pecados te son perdonados. Porque los hombres no podían hacer que ese paralítico se levantara. Hermanos, usted no puede arreglar el matrimonio de su amigo. Usted no puede. Usted no puede salvar a aquella persona, me explico, que usted quiere. Usted no puede hacerlo. Lo que sí puede hacer es traerlos a los pies de Cristo. Eso sí puede hacerlo, eso sí está en sus manos por hacer. Eso sí está a lo mejor en su capacidad para ser como un ser humano. Dios no le va a pedir algo, hermanos, que vaya más allá de lo que usted puede hacer. Y si Dios le pide algo, le va a dar la capacidad para hacerlo. Dios no le va a pedir volar si un hombre no puede volar. Pero si Dios le pide a algún lado, le va a dar los medios para que llegue a ese lugar. Porque la fe sin obras es fe muerta. Los hombres, los amigos de este paralítico, entendían perfectamente bien esto. Hicieron todo lo posible que estaba en sus manos para traer a este hombre a los pies de Cristo, para que Dios hiciera lo que el hombre no podía hacer. Increíble. ¿Usted tiene fe en que Dios puede ayudar en su amigo, su familiar? Si tiene fe, hermano, ¿qué está haciendo usted para que su familiar se acerque, para que su amigo se acerque, para aquella pareja que usted tiene una carga por, en realidad sea acercada a los pies de Cristo? ¿Sabes lo que tratamos de hacer muchas veces? Y ese es el otro extremo. Es tratar nosotros mismos de ayudar. Tratar de hacerlo en nuestras fuerzas. Y Dios dice, no, eso tampoco te corresponde. Esa es mi parte. Tú haz lo que te corresponde. Cristo honró la fe de ellos, dice la Biblia. Punto 2. Un corazón entregado fue motivado a actuar por fe. Vimos un corazón cargado, un corazón entregado, también fue motivado a actuar por fe. Y vamos a ir a Génesis capítulo 22, versículo del 1 al 2. Génesis capítulo 22. Y aquí vamos a hablar de Abraham. Dice la Biblia en el versículo del 1 al 2, dice, aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moria, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Vamos a brincarnos ahora al versículo 9, del 9 al 11, y dice, y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña, y ató a Isaac su hijo, y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y le dijo, Abraham, Abraham, y respondió, heme aquí. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque yo conozco que temes a Dios, por cuanto no rehusaste tu hijo, tu único. Dios le había pedido algo a Abraham y le dijo, ¿sabes qué? Quiero que, si en realidad me amas, voy a probar tu corazón. Si en realidad estás tu corazón conmigo, si en realidad eres diligente, si en realidad tienes fe, si en realidad estás confiando en mí, entonces quiero que me entregues a tu hijo. Note que Abraham no dijo, sí, Señor, sí creo. No lo voy a hacer, Señor, porque pues tú conoces mi corazón. Como tú conoces mi corazón, Señor, no es necesario que lo haga, porque ya conoces mi corazón. Tú sabes, Señor, que estoy dispuesto a hacer todo. ¿Para qué quieres que es ridículo que vaya y yo haga eso? ¿Para qué voy a hacer show? Tú conoces mi corazón, Señor. Señor, tú sabes que te serviría en la iglesia. ¿Pero para qué? ¿Para qué hacer show? Señor, tú sabes y tú sabes que te daría hasta mi trabajo, Señor. Pero, ¿para qué? No es importante. Tú sabes y tú conoces mi corazón.
Y como tú conoces mi corazón, Señor, no hay nada que seas oculto delante de tus ojos. Entonces, no tengo que demostrarte nada, tú ya sabes. Y yo estoy dispuesto a hacer todo. Abraham pudo haber dicho estas cosas, pero ¿sabes qué hizo? Su fe estuvo ligada a las acciones que hizo. Porque de esta manera comprobó a Dios que sí es cierto. Su fe era genuina. Amén. No se duerman, hermanos, no se me duerman. Dios puso a prueba el corazón de Abraham. Interesante. Si algo prueba, hermanos, Dios se encarga de probar en cada cristiano es la fe que tiene. Una y otra vez, Dios nos pone en situaciones donde nuestro corazón está a punto de desfallecer y Dios nos pone ahí por una razón, quiere saber hasta dónde puedes llegar por él. Muchas veces te pide aquello que más amas. Interesante. Te pone una situación donde Dios dice, ¿sabes qué? ¿Es cierto que me amas? Ah, sí, ok, entonces entrégamelo. Y no, Señor, no tengo que demostrarte nada, tú sabes que te amo. Ah, sí, pero entrégamelo. No, Señor, qué simple. Mira, tú conoces todas las cosas, tú sabes, Señor. Sí, sí, pero entrégamelo. No, Señor, mira, ¿para qué? Mira, ¿para qué, Señor? Pues sí, pero entrégamelo. Y ahí es donde se pone interesante, porque tu fe no es tan firme como piensas que es. Dios sabía que Isaac era muy amado por su padre, porque Dios sí conoce el corazón. Y como Dios sabía esto, fue precisamente lo que le pidió. En mi caso, Dios me pidió, cuando fui llamado, Dios me dijo, quiero que tus planes me los des a mí. Y algo para mí fue muy difícil decirle, Señor, ok, vamos a ver qué va a pasar aquí, porque nunca, siempre había yo tratado de estructurar mi plan para el futuro. Qué ridículo, ¿no? Como si se pudiera. Pero la verdad es que yo hice mis planes y Dios se encargó de destruirlos y después me dijo, ¿sabes qué? Quiero que me los entregues. Y decía, Señor, pero no puedo. Sí, Señor, si nomás me pudieras dar una foto, Señor, de lo que va a pasar en 10 años, en completa paz te los entrego. El problema es que eso no es fe, pues. ¿Por qué? Porque ya sé qué va a pasar. Pero cuando Dios dijo, quiero que dejes tu trabajo y te vayas a Hermosillo, dije, Señor, ¿qué? Le dije, Señor, yo sé que tú has cuidado de mí, sé que lo puedes hacer, Señor. Me has cuidado hasta ahorita y yo sé, Señor, tú conoces esto. ¿Para qué quieres, Señor? ¿Qué? Sí, pero pues entrégamelo. Hermanos, yo estuve meses orando por eso. Es más, hasta le dije a Caro, ¿sabes qué? No puedo, estaba de novio con ella en ese día, me dijo, ¿sabes qué? No podemos hablar tú y yo, déjame, tengo que ayunar, ver qué onda aquí. Se me revuelve el estómago nomás de pensarlo, pero creo que es algo que Dios me está guiando. Y no quiero que influyas en esta decisión. Porque la verdad, para mí, eso fue bien difícil. A lo mejor usted, hermano, está en una situación así, donde Dios le está diciendo, ¿sabes qué? Necesito que me lo des. Y dices, espérate. No amo más esto que a ti, Señor, pero nomás no me lo pides. Señor, tú conoces, tú sabes, Señor, tú sabes todas las cosas, pero esto, si tú me lo dices, Señor, ¿por qué me lo quitas ahora? Eso pudo haber dicho Abraham. Señor, llevo orando años por esto y me lo acabas de dar. Es obvio que no me estás pidiendo esto. Y Dios dice, pero dámelo. Si yo te lo di, dámelo. Qué difícil. Pero la fe, sin obras, es fe muerta. Si Abraham no hubiera llevado a su hijo, la fe de él no hubiera sido genuina como él decía que era. Sin embargo, fue puesto a prueba. Y luego Dios supo, como dice la Escritura, que su corazón era correcto delante de él. Y entonces lo bendijo. No le dijo, Señor, voy a orar hasta que me des otro hijo para darte este.
En mi caso yo le decía a ese señor, mira, dame otro trabajo antes de renunciar a esto. En mi caso es más, y cuando Dios trató conmigo dije, ok, ya, voy a renunciar. Dije. Y luego fui con mi jefe y le dije, necesito renunciar, voy a renunciar porque quiero irme a Hermosillo porque creo que Dios me está guiando a... Yo pensé que se iba a reír, me decir, estás loco, ¿no? Pero no me dijo, era mormón. Dios te está guiando, pues no, no seas desobediente. Y dije, ok. Dije, bueno, ok. Y luego me dijo, y le dije, pero quiero irme bien de aquí. ¿Qué necesitas para que yo me vaya bien de aquí? Quiero que renuncies con 2 meses de anticipación. Dije, ¿qué? Si renuncio ¿qué me asegura? Me explico que me van a dar trabajo. Tengo que renunciar porque si renuncio ahorita me pueden contratar mañana. No me voy a esperar 2 meses a ver qué pasa y luego una semana después está mal. Me dijo, no, pues quieres salir bien, me dijiste, ¿no? Dije, pues sí, pues renuncia con 2 meses. Déjeme orar, le dije. Y después le dije, ok, 2 meses, pues ya estoy en esto, ¿no? 2 meses. Renuncié, firmé mi renuncia con 2 meses. ¿Quién hace eso? Qué ridículo, ¿no? O no sé si es normal, pero nunca me había pasado. Y firmé con 2 meses de anticipación que iba a renunciar. Ayudé a entrevistar a las personas que me iban a suceder. Y cuando se llegó el tiempo, pues no tenía trabajo. Y ahí fue cuando dije, oh. Y dije, Señor, pero pues tú me dijiste. Y estaba bien enojado, hermano. Me acuerdo haber hablado con Caro y me desahogué. Le dije, no puede ser, ¿qué hice qué tonto soy, ¿cómo voy a pagar las cosas que tengo que pagar? Es ridículo. No puede ser que Dios me haya pedido esto y voy a ir y no tengo nada. Le dije, ¿sabes cuánto tiempo tardé en Hermosillo en encontrar trabajo? Meses y no encontré. Vine a Mexicali por algo que Dios me dio, ahora Dios me lo está pidiendo y me regreso con las manos vacías. Y ya 3 días después me contrató el hermano Pedro, gracias a Dios. Y 3 meses después de estar con el hermano Pedro, Dios me guió para acá. Nunca hubiera llegado aquí si no hubiera dado el primer paso. Nunca hubiera llegado aquí si no hubiera dado tampoco el segundo paso. Y Abraham jamás hubiera recibido las bendiciones y el pacto que se hizo con Abraham si él nunca hubiera probado aquella fe que decía tener. Pero una fe sin obras es fe muerta. A Abraham le pidieron su hijo. Punto B, Dios le pidió que sacrificara lo que más amaba. ¿Te puedo preguntar algo? A lo mejor tú estás ahí. A lo mejor Dios está pidiendo de ti aquello que más amas y tú te rehusas a soltarlo. A lo mejor Dios te está pidiendo, hermanos, no sé, la gasolina de tu carro para ir a evangelizar el sábado. Ay, cómo amamos la gasolina, ¿no? Pídeme lo que sea, Señor. Tú sabes que tienes nomás el carro, no, Señor. Estoy ahí para lo que quieras, Señor, pero tú sabes cómo está la gasolina. Y aquella fe que tenemos en que Dios puede proveer todas las cosas se ve menguada completamente cuando no somos capaces ni siquiera de usar el carro para el ministerio. Interesante, ¿no? Qué loca la mente del ser humano, que se imagina muchas cosas, pero Dios no bendice escenarios ficticios. Dios bendice acciones. Y si vas, puede ser que Dios te bendiga. Amén. Dios le pidió que sacrificara lo que más amaba, hermanos, y no sé. En mi caso han sido diferentes cosas que Dios me ha puesto a lo largo de mis años en el ministerio, que Dios me ha pedido esto, ahora esto, ahora esto, ahora esto. Y Dios sabe. En cada una de las veces que Dios ha pedido algo, ha sido difícil, nunca es fácil entregar lo que amo. Pero también he visto la mano de Dios en cada uno de esos pasos. ¿Estará usted ahí a lo mejor hoy? Donde Dios está demandando decir, ¿es cierto que me amas? ¿Es cierto que tienes fe en que Dios, yo puedo cuidar de ti? ¿Es cierto que crees en el versículo poner a Dios, al reino de Dios y su justicia y todo lo demás será añadido? ¿Es cierto que lo crees? Bueno, a ver, dame esto. Y ahí es donde en realidad dices, la torre, espérate. Aguanta. Abraham, el padre de la fe, selló
la fe que tenía con estas acciones. ¿Usted con la que va a sellar? La fe que dice tener. Y punto C, Dios honró la fe de Abraham. Volvemos a Santiago, ahí capítulo 2, versículo 21 al 23. Dice, ¿no fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. ¿Sabes por qué fue llamado amigo de Dios? Porque actuó en base a la fe que decía tener. Porque la fe sin obras es fe muerta. Ojalá algo se les quede el día de hoy, hermano. Porque es que hablamos muchas veces más de lo que en realidad hay en nuestro corazón. Y muchas veces no reflejamos aquella fe que decimos tener con acciones. Ah, ¿sí crees? Ah, bueno, vamos pues. Ah, ¿sí crees que puedo cuidar de ti? Ah, a ver, lánzate pues. Ah, ¿sí crees que te puedo proveer? Ah, bueno, pues lánzate pues. Ah, bueno, ¿sí crees que voy a estar ahí? Ah, bueno, pues ve. Ah, ¿sí crees que te puedo ayudar? Pues ve. Y muchas veces somos frenados por el miedo. Somos frenados por diferentes circunstancias que nomás hablan y gritan, no confío en ti, Señor. No como digo que confío. Y qué triste. Porque después de años en el cristianismo uno debiera ser sencillamente sensible a su voz y actuar inmediatamente cuando Dios espera algo. Vamos a otro ejemplo. Vamos a 1 Reyes capítulo 17, versículo del 12 al 13. 1 Reyes. Y aquí estamos hablando de la viuda de Sarepta. Dice la Biblia, el versículo del 12 al 13, dice, y Elías le dijo, no tengas temor, ve y haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello, una pequeña torta cocida debajo de la ceniza, y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Perdón, me brinqué un versículo, ¿verdad? El versículo 12, y ella respondió, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Y Elías le dijo, no tengas miedo, no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de las cenizas, y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. La situación aquí es bastante sencilla y conocemos el pasaje, pero la verdad es que la mujer probó su fe cuando le hizo la torta. La mujer probó que en realidad tenía fe en lo que Elías le estaba diciendo cuando ella en realidad agarró el puñito que tenía de harina y le dio la torta al profeta. Qué interesante. Qué interesante porque la situación era bastante complicada. Ella se iba a morir. Ella estaba dispuesta completamente. ¿Sabes qué? Ya no tengo ninguna otra opción aquí. Voy a agarrar el puñito que tengo de harina y este poquito de aceite. Le voy a hacer una torta y me los voy a comer. Y ahora sí hay que dejarnos morir porque ya escaseamos todas las posibilidades. Y luego se acerca el profeta y le dice, espérate, no, espérate. De lo que tienes, hazme primero a mí. Y entonces la fe de la mujer fue puesta a prueba. ¿Cómo que te haga a ti primero? ¿Que no acabas de escuchar que tengo un puñito? ¿Que no acabas de escuchar que tengo un puñito? ¿Cómo quieres que te haga primero a ti? No te puedo hacer primero a ti. ¿Es para ti o para mí? No puedo hacer 2 de esto. Así me lo imagino. Discúlpeme. Y ahora este puñito, ¿quieres que o sea, me estás diciendo que si te lo doy a ti, Dios dijo que eso nunca va a escasear? ¿Estás loco? ¿Qué no sabes que tengo un hijo y aquí quieres que te dé prioridad a ti? ¿Qué no sabes que Dios dice en su palabra que tengo que proveer por mi familia primero? Amén. Porque hay muchos cristianos muy bíblicos también.
Tú sabes, no, Señor, tú sabes que la Biblia dice. Pero la mujer, hermanos, Dios probó el corazón de la vida al pedirles, porque en realidad la vida no tenía absolutamente nada. Y el hacer esto significaba entregarle la única esperanza de vida que tenía. Era todo lo que tenía. Qué interesante. Pero el compromiso de la vida, hermanos, fue sellado al momento de agarrar ese puñito de harina, cocer la torta y dársela al profeta. ¿Alguna vez has estado ahí donde Dios te pide algo que dices, no, simplemente no tiene sentido lo que Dios me está pidiendo? Dios me quiere estirar de una manera, Señor, en que no tiene sentido. Me está humillando. ¿Cómo me está pidiendo esto el Señor? No puede ser. ¿Que yo me someta a mi esposo? ¿Que no sabe el Señor cómo funcionan las cosas aquí? ¿Que yo ame a mi esposa? ¿Qué? ¿Que no sabe el Señor el tipo de mujer que tengo? El tipo, ¿no? ¿Qué no sabe el Señor lo que me está pidiendo? ¿Cómo quiere entonces que haga esas cosas? No tienen sentido. Hacerlo es dejarme morir. Hacerlo es que me pisotean. Hacerlo es ceder, me explico, ante algo que no tiene sentido, ni siquiera tiene lógica creer que si yo confío en el Señor y pongo fe en lo que me está diciendo, el Señor va a suplir. Pero así es la fe, hermano. Muchas veces Dios te pide cosas que no tienen mucho sentido para ti. Y cuando Dios le pidió esto, ¿sabe cómo fue sellada su fe? Cuando actuó en base a lo que el profeta le pidió. Interesante. Porque la señora hubiera dicho, Señor, vamos a orar primero. Es que es necesario orar. Somos cristianos, ¿qué no? Sí, vamos a orar que Dios primero multiplique la harina para entonces hacer para los dos. Porque pues, ¿cómo voy a dejar morir a mi hijo? Vamos a orar mejor y aquí entre los dos, y ya que Dios la multiplique, entonces ahora sí podemos hacer para toda la aldea si quieren, porque nunca se va a acabar, ¿verdad? Aún hay que orar para que Dios lo haga ahorita. Pero Dios no le pidió eso. Que ame a mi esposa, deja que ella primero empiece a actuar bien. Que ame a mi esposo, Señor, primero obra en su corazón ahí. Señor, que deje mi trabajo, dame uno primero. Señor, que me comprometo, dame el dinero primero y ahora sí, Señor, te voy a lo que quieras. Pero Dios no actúa así. Verás, el cristiano anda por fe, dice la Biblia, no por vista. No porque estás viendo lo que tienes ahorita, sino porque confías en que el Señor va a hacer más allá de lo que no ves. Y tus acciones sellan la fe que dices tener. Porque la fe sin obras es fe muerta. La viuda le dio la torta al profeta y punto C, Dios honró su fe. Dios honró su fe. Ya vamos a terminar, hermanos. En realidad no era muy largo el mensaje. Lo voy a ganar el hermano Cielo ahora. No, no es cierto. Pues la verdad es que es bastante sencillo. Mi intención es simplemente hacerlos meditar en lo que en realidad significa la fe. Porque ven, muchas veces estoy hablando con hermanos y me dicen, ¿sabes qué? Voy a orar hasta que Dios haga esto. Y dices, ok, es bueno orar. Es bueno depender de Dios, pero Dios espera que hagas algo. Si tienes que hablarle a una persona, hermanos, ponte a estudiar para que le puedas hablar propiamente a esa persona. Si quieres que alguien venga a la iglesia, ve y entrégale una invitación y ve por ellos para traerlo. Si quieres que Dios bendiga tu trabajo, sé diligente y que Dios bendiga lo que haces. Si quieres que Dios obre en el corazón de tu esposa, haz lo que te toca a ti, varón, para que Dios obre en el corazón de tu esposa. Si quieres que Dios obre en el corazón de tus hijos, pues haz tu parte como padre para que Dios empiece a obrar. No funciona al revés, porque por fe andamos, no por vista, y la fe sin obra es fe muerta en sí misma. Pero cuando empiezas a dar un paso y dices, no sé cómo va a pasar esto, pero a ver si es cierto. A ver si es cierto que Dios lo va a hacer y das el primer paso y dices, ok, bueno, parece que hay resultados. Da el siguiente, mira, pues a ver. Y llega un punto en el que volteas atrás y dices, no sé cómo llegué aquí.
Tiene que ser la mano de Dios en esto. Porque no hay ninguna otra explicación para que esa familia pudiera terminar así. Para que ese joven pudiera terminar así. Para que en el trabajo yo esté en el lugar donde esté. No hay ninguna otra explicación. Pero tuve que dar pasos de fe primero y sellar la fe que yo decidía tener primero. En cada uno de esos casos, los hombres que decían tener fe hicieron algo. Y Dios honró la fe que tenían, pero porque hicieron algo. Estamos a punto, hermanos, en 4 días ya, de entregar un compromiso que se hizo para la iglesia. Yo sé, todos lo hicieron con fe. ¿O no? La pregunta es, ¿qué hiciste pues para cumplirlo? Porque ¿sabes qué es triste? Que dices tener fe, pero no hiciste nada. Que dices tener fe, pero nomás oraste que te cayeran 1,000 pesos del cielo para que eso fuera tu ofrenda. Oraste por fe, pero Señor, si me dan ese dinero, si se hace el negocito, Señor, entonces te voy a dar todo. Y Dios dice, ¿qué negocito? Te comprometiste. Si te comprometiste no fue porque yo te dije, me explico, no fue porque te dije, este negocito lo va a dar. Pero ¿sabes qué puede pasar? Que empieces a trabajar y muevas tus manos porque la fe sin obra es fe muerta. Entonces Dios puede bendecir aquello en lo que te comprometiste. ¿Por qué? Porque la fe sin obras es fe muerta. Y si tú te comprometiste con algo, hermanos, y nomás por bonito crees que Dios te lo va a dar, no va a pasar así. Una vez estaba platicando con un joven y le dije, bueno, ¿crees que Dios puede bendecir? Sí. ¿Y crees que Dios te puede dar un trabajo? Sí. ¿Cuántas solicitudes has dejado? Pues una. Una. Le dije, no sé, le dije, no tienes que tener mucha fe aquí, pero vamos a hablar de probabilidades. Le dije, si contratan una de 100, ¿cuántas crees que tienes que dejar? Para que haya una. No, pues 100, pues sí. Si quieres 10 posibilidades, ¿cuántas tienes que dejar? Pues 1,000, pues 1,000. Y si en medio de todo eso te contratan un buen trabajo, porque Dios bendice la diligencia, eso sí, puedes orar con fe, Señor, ayúdame a conseguir un buen trabajo, pero no esperes estar sentado y que alguien llegue y te estoy buscando. ¿Sí te llamas Edgar? Oh, te estaba buscando, mira, ven, sígueme. ¿Quieres ser jefe de todos? Sí, pues ven, te estaba buscando. ¿Quieres ir los miércoles a la iglesia? No hay problema. Y los domingos, estaba esperando que me lo dijeras. Nunca va a pasar así, hermano. Pero ¿sabes qué pasa cuando uno hace su trabajo? Y cada paso que usted da, puede decir, Señor, por favor, bendice esto. Y Señor, por favor, bendice esto. Y Señor, si tú no lo haces, no sé cómo le va a pasar, Señor, pero te voy a honrar a ti, Señor. ¿Y sabes qué puede pasar? Dios puede bendecir aquel trabajo. Y otra vez. Dios puede bendecir aquel trabajo, hermano, que usted, por honrar a Dios, quiso. Dios puede bendecir aquella decisión que usted, por honrar a Dios, tomó. Pero no espere estar sentado y que Dios diga, mira, como dices que tienes mucha fe, pues déjame darte ese 1,000,000 de pesos que tú estás orando porque pues tienes fe. Déjame darte ese compromiso que me hiciste a mí, sin que tú hagas nada, pues porque tienes fe. Y no funciona así, porque la fe sin obras es fe muerta. ¿Sabes qué sí puede pasar? Señor, voy a hacer hielitos, porque no tengo otra manera, pero yo como joven voy a hacer hielitos y por favor bendice eso porque te quiero honrar con la ofrenda con la que comprometí. Ayúdame, Señor, porque si no me ayudas, no puedo. Eso sí está en tus manos por hacer. Eso sí lo puedes hacer. ¿Y sabes qué puede pasar? Por la gracia de Dios, que Dios bendiga y juntes el dinero que nunca supiste cómo hubiera pasado. Pero Dios estuvo ahí. Pero no funciona de ninguna otra manera. Acabamos de ir a Mexicali y como cada vez que vamos a Mexicali, siempre hay jóvenes que 3 días antes están, por favor, hermano, por favor. No puedo. Por favor, hermano, mire. Si Dios me da ahorita, 3,000 pesos, ahorita. No va a pasar. ¿Cómo quieres que Dios te bendiga? Me explico, si no has hecho absolutamente nada. No puede pasar. ¿Sabes qué? Sí me tocó ver jóvenes
que estuvieron dispuestos a hacer muchas cosas para Dios y después, me explico, por una otra circunstancia, tuvieron que parar, no porque ellos no querían, sino porque fueron forzados, y luego Dios bendijo. Eso sí puede pasar. Pero porque hicieron lo que estaba en sus manos por hacer. Como dice la Escritura, como los ejemplos de cada persona que mostró su fe, sus acciones sellaron la fe que decían tener. Así es, hermano. Le estaba platicando con Caro porque también me comprometí, ¿no? Para lo del edificio de los niños. Y estaba hablando del Señor, por favor. Y luego me puse a pensar yo y le dije, ¿cómo le estoy pidiendo al Señor que me dé si es algo que yo me comprometí a hacer por Él? ¿Me explico? Señor, dame cierta cantidad, Señor, pero después me quedé pensando, no, pero espérate, no puedo, está mal, ¿no? Porque es como yo pedirle a mi esposa, digo, quiero regalarle 1,000 pesos a mi esposa, pero primero dámelos, ¿no? Y me quedé pensando y dije, pues no, ¿sabes qué tengo que hacer? Pues trabajar. Y verás qué interesante cómo Isabelita puede vender bollitos así. Eso es bien interesante. Dije, Señor, tú sabes lo que podemos hacer y Señor, vamos a hacer lo que podemos en nuestras fuerzas. Pero por favor, bendice. Haz que Isabela sea bonita esta noche. Y Dios ha bendecido. Ahora, la lección en realidad es bien sencilla. Mi intención es hacerlos meditar en eso, porque muchas veces hablamos mucho acerca de que tenemos una gran fe y un gran Dios, pero no suficientemente grande para que te quite el nerviosismo de invitar a aquella persona que quieres invitar a la iglesia. No lo suficientemente grande para tener, me explico, discernimiento en cómo usar las escrituras. No lo suficientemente grande para que Dios pueda proveer un mejor trabajo que te permita estar aquí, porque para eso lo quieres hacer. No lo suficientemente grande para que pueda cambiar el corazón de otra persona. Y puedes ir y tienes buenos deseos para aquella pareja, me explico, que es tu vecino, pero no tienes suficientemente fe para actuar en el tuyo. Y por eso no te acercas y los invitas. La fe, hermanos, sin obras es fe muerta. Con eso terminamos. Punto 4, una fe verdadera obra. ¿Cómo? Punto A, se esfuerza. ¿Se acuerdan de Josué? Estaba a punto de llevar a Israel a la tierra prometida y Dios le dijo, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Esfuérzate, haz algo, intenta hacer algo. ¿Sabes qué pasó con Nehemías? Nehemías vio la necesidad y dijo, ¿sabes qué? Voy a hacer algo. Y entonces oró porque tenía fe en que Dios lo podía usar a él. No se quedó orando y Señor, por favor, que se construyan las paredes solitas, Señor, por favor, manda a alguien, Señor. No yo, porque pues estoy aquí. Tienes que mandar a alguien que sí pueda trabajar. Yo no, porque yo no puedo, Señor. No, Señor, si tienes esa carga, ayúdame y mándame a mí, Señor. Y ayúdame que las cartas que me van a dar, Señor, que me abran las puertas en todos lados. Y ayúdame, Señor, y damos materiales porque quiero trabajar. ¿Y sabes qué hizo? Dios sí bendijo aquellas acciones que él estaba tomando. Porque tuvo riesgos, porque se esforzó. Y Dios puede bendecir el esfuerzo de alguien, hermanos, pero nomás estar sentados así no es suficiente. No es suficiente cuando tienes la carga por alguien y no estás haciendo absolutamente nada por esa persona. No es suficiente. No es suficiente cuando en realidad Dios quiere hacer algo por medio de ti y tú eres incapaz de ceder aquello que Dios está demandando de ti. No es suficiente. No es suficiente cuando tu tesoro, cuando tú dices entregarle todo al Señor, pero tienes tu tesoro guardado aquí. No se puede. Es necesario esforzarse. Deuteronomios 31:6 dice, esforzaos y cobrad ánimo, no temáis ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo. Interesante versículo. No le dijo, mira, cállate, siéntate y yo te voy a dar todo lo que ocupas. No le dijo así. Dijo, esfuércense, sean valientes. A toda la tribu de Israel les dijo, ¿sabes qué? Yo les voy a dar cierta tierra y se les voy a facilitar lo demás. Por tribu, cada quien tiene que extender sus dominios. Y el único que lo hizo fue Judá. Todos los demás tuvieron miedo, se acoplaron y luego después reclamaron y dijo, pues vayan. Judá fue solo, vayan ustedes también. Y no quisieron. Qué curioso. Porque muchas veces estamos dispuestos a hacer cosas cuando estamos en bola. Pero cuando Dios manda algo específicamente acerca de ti, es cuando cavilas.
Pero la Biblia manda que nos esforcemos. Esa es una fe activa. Esa es una fe verdadera. No es una fe muerta. Se esfuerza, punto B, hacen lo que está en sus manos por hacer. Los amigos llevaron al paralítico, hermano. Abraham fue y sacrificó a su hijo. La vida dio todo su sustento. ¿Le puedo preguntar algo? ¿En realidad crees que ese Dios grande en el que dices creer te puede cuidar y te puede ayudar? Si lo crees, tienes que sellar tus palabras con acciones. No con las intenciones de tu corazón, con acciones. No con lo escenario bonito que te imaginas en tu cabeza, con acciones. Con acciones. Porque la fe sin obras es fe muerta. Y punto C, y último, bueno, Eclesiastés 5 del 2 al 5 dice, no te des prisa con tu boca ni tu corazón se apresura a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra. Por lo tanto, sean pocas tus palabras. Nota en el siguiente versículo, dice, porque de la mucha ocupación viene el sueño y de la multitud de las palabras la voz del necio. Cuando a Dios haces promesas, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace de los quienes, de los insensatos. ¿Sabes cuántos jóvenes han prometido cosas aquí? No solo jóvenes, padres de familia han prometido cosas aquí al Dios en el que dicen creer y con fe las hacen. Y no tiene que pasar mucho tiempo para después desistir de aquella decisión que acaban de tomar con fe. No tardes en cumplirlas porque Él no se complace de los insensatos. Cumple pues lo que prometes, porque mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. Lo interesante aquí es que Dios no espera algo imposible para ti. Dios espera que hagas lo que puedas en tus fuerzas, con tus manos, y deja el río el resto. Que Dios se encargue, hermanos, de hacer aquello que tú sí no puedes hacer. Cuando yo decidí dejar mi vida atrás en el mundo y tratar de hacer cosas para Dios, tratar de arreglar mi vida para Dios, hubo muchas cosas que tuve que dejar. Hubo cosas que en realidad me lastimaron porque tuve que dejar. Había amigos, hermanos, que podía dar la vida por ellos en la universidad y creí que ellos podían dar la vida por mí en la universidad. Había cosas, me explico, a las cuales yo me aferraba y decía, esto va a ser para siempre. Y después me di cuenta que no es así. Pero aprendí algo. Aprendí que cuando Dios te llama y te pide hacer algo que en realidad te duele, la recompensa ante Dios es mucho más grande de lo que tú te pudieras imaginar. La recompensa de actuar por fe y dar pasos de obediencia por fe sobrepasa cualquier cosa que tú pudieras tener en tus propias fuerzas. La bendición de Dios por actuar con fe, por obedecer con fe, sobrepasa cualquier cosa que tú pudieras imaginar. Y ahorita todavía muchas veces volteo atrás y veo a Isabela, veo a mi esposa y veo la capacidad de servir en esta iglesia y digo, gracias Señor, porque de ninguna otra manera pudiera estar aquí, a menos que tú me hubieras ayudado. La fe sin obras, hermanos, es fe muerta. Si usted dice creer en ese Dios y Dios está demandando algo de ti, no tardes. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias Señor por la oportunidad que nos das de abrir las Escrituras. Y gracias Señor porque aún podemos aprender de ellas. Y Padre ruego Señor. Padre pido Señor.